Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados, a quienes nos ven a través de los medios de comunicación, a los medios de comunicación que se encuentran aquí en este recinto. Con su permiso, Presidenta, acudo a esta soberanía a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el capítulo tercero, así como los artículos 388, 390 y 391 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, para que el juicio para la protección de los derechos político-electorales en lo sucesivo se le denomine juicio ciudadano, a efecto de otorgar mayor tutela de protección a los derechos político-electorales, así como ampliar el espectro de protección a los derechos que deriven o se relacionen con los mismos en beneficio del ciudadano. Conforme a la siguiente exposición de motivos. En 1923, la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió por primera vez lo que debe entenderse por derecho político, estableciendo que es todo acto amparado por la ley que funda el modo como se afirma el poder público o se desarrolla en sus funciones. Así, se determinó que todo acto que tienda a establecer a los poderes públicos, impedir su funcionamiento o destruir su existencia, son actos que importan derechos políticos. Pero es en 1996 cuando se crea la jurisdicción especializada dentro de la Judicatura Federal, lo cual fue reproducido en los entonces 31 estados del país y en el Distrito Federal. A esta le correspondió a partir de entonces resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, exclusivamente, sin mayores amplitudes hacia los derechos que derivasen o los relacionados con aquellos. En la actualidad, el juicio para la protección de los derechos político-electorales tiene sustento constitucional en el artículo 99, fracción quinta de la Carta Magna, y su finalidad es la de protección de los derechos de votar, ser votado, y de afiliación libre y pacífica para tomar parte de los asuntos políticos del país, en el Estado o en los municipios. Es por ello que la presente iniciativa pretende dotar a la ley electoral del Estado de Guanajuato con el juicio ciudadano, que sin duda otorga mayor espectro de protección no solo a los derechos político-electorales de votar y ser votado, señalados en la Carta Fundamental, sino a los derechos derivados y o relacionados con los mismos. En esta línea de pensamiento, los derechos humanos, entre los que se encuentran los derechos político-electorales, tienen interdependencia, es decir, de ellos emanan otros derechos, o bien se actualizan otros derechos que se relacionan con ellos, por lo que deben ser igualmente protegidos por las leyes electorales. Así, podemos citar derechos que derivan de los político-electorales o que se relacionan con ellos, como son los derechos de igualdad, de libertad, de participación ciudadana, de información, de petición, de información, de reunión o de libre expresión y difusión de ideas, entre otros. Por lo que se propone en la presente iniciativa el cambio de denominación de juicio para la protección de los derechos político-electorales por juicio ciudadano, no por ser una adecuación cosmética, tampoco por ser más práctico ni una mera ocurrencia, sino que tiene un sentido de juridicidad, porque es a través de este juicio ciudadano en que los derechos fundamentales, que sin ser estrictamente político-electorales, pueden ser protegidos en razón de su estrecha vinculación por derivar de estos o por estar relacionados con los citados derechos político-electorales. El cambio de denominación del juicio puesto a consideración no afecta los supuestos de procedencia del juicio actual, mucho menos el procedimiento ni los aspectos de competencia material, puesto que estos quedan intocados en la ley. En México, en el ámbito federal, en origen la competencia para conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales se otorgó constitucionalmente a los órganos jurisdiccionales electorales, como son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la Sala Superior y de las salas regionales. En la actualidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de diversas resoluciones,
refieren las mismas al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano como juicio ciudadano, pues así se redacta en sus decisiones, lo que se constata en las resoluciones número SUP-JDC-481-2021 y ST-JDC-32-2022, cuestión que también, en forma similar, han modificado algunas legislaciones electorales estatales. En tanto, en Guanajuato, el artículo 391 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato otorga competencia para este juicio en única instancia al Tribunal Estatal Electoral, lo que en esta propuesta continúa sin variación. Por lo antes señalado, para esta fracción parlamentaria proponente, se hace necesaria la reforma a la denominación del capítulo tercero, del título octavo y de los artículos 388, 390 y 391 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. La presente iniciativa cumple con los requisitos establecidos por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable Congreso del Estado el siguiente decreto. Único, se reforma la denominación del capítulo tercero, del título octavo y de los artículos 388, 390 y 391 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato para quedar como sigue. Capítulo tercero, del juicio ciudadano. Artículo 388. El juicio materia del presente capítulo tiene por objeto la protección de los derechos político-electorales, así como los que deriven de estos y los relacionados con los mismos, cuando el ciudadano por sí o a través de sus representantes legales haga valer presuntas violaciones